Bueno, voy a tener una enfermera sin estar enfermo aquí en este programa, pero espero que todos estén sanos, Esperemos. para que ustedes tengan menos trabajo Seguimos confiando. y que el país se enrumbe. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Bueno, yo estoy con mucha esperanza. Gracias por esta invitación. Yo como profesional de enfermería sigo apostando que debe haber un cambio en el sistema de salud. Hoy nuestro sistema de salud está en terapia intensiva. Hoy tengo que decirlo que yo no sé qué está esperando la señora ministra de Salud para declarar la emergencia por falta de personal. ¿Cuál es la enfermedad que tiene? O sea, en este momento, y lo sabe la ministra de Salud, lo saben los directores regionales, no tenemos personal para laborar en nuestros hospitales. ¿Quién atiende a la gente? Bueno, las pocas enfermeras o los pocos médicos que quedan, los pocos camareras, bioanalistas, los pocos que quedan. ¿Se han ido mucha gente? Muchísimo. Mucho. Hoy estamos altamente preocupados y lo tengo que decir, desde el 29 de julio yo he firmado en lo personal, acá en Caracas, más de 100 documentos de enfermeras para ejercer en el exterior. 100 enfermeras menos. Ya éramos pocos y ahora somos menos. Y yo creo que el colegio de la Federación Médica Venezolana, los colegios de odontología deben estar haciendo lo mismo. Y esto es preocupante. ¿Y consiguen trabajo afuera? Mira, no hacen el trabajo de enfermería, me imagino. Sí, pues por supuesto. De hecho, uno de los países... Porque yo en estos días, hace como 2 meses que estaba en Estados Unidos, el chofer que me llevó del aeropuerto a donde iba a llegar era médico aquí. Sí, eso está pasando. Pero eso nos tiene que llamar la atención. Como un médico... Yo soy taxista aquí, pero en Venezuela era médico. Ajá, pero entonces nos tiene que llamar a la reflexión. Venezuela necesita de médicos. Como un médico nuestro, que son muy buenos, que eso lo tengo que decir, claro, la capacidad de nuestros médicos es excelente. Un médico está haciendo de Uber en los Estados Unidos, cuando en los hospitales no tenemos. ¿Pero por qué se fue ese médico a hacer Uber? Porque como Uber en los Estados Unidos, él tiene calidad de vida porque tiene ingresos que le permite quizás mandarle a su familia aquí en Venezuela. Entonces, el gobierno tiene que reflexionar. No es que estamos perdiendo la vocación. Yo estoy apuesto a que el personal salud sigue con la vocación de cuidar a sus pacientes, pero tenemos a un gobierno que desde el año 2018 le hemos estado diciendo necesitamos salario, necesitamos insumos, 2 años que no se aumenta el salario mínimo en Venezuela, y hoy cuando yo escucho, por ejemplo, que le piden a los maestros que vuelvan a sus aulas de clase por vocación, yo tengo que decirle a los señores del gobierno, con vocación tenemos. En salud, en educación hay mucha vocación. Lo que no tenemos es salarios que nos permitan vivir con dignidad. Y también de vocación, yo no puedo ir a decirle al señor portugués de la esquina que me venda carne con un poco de vocación que yo tengo, porque nos sobra la vocación, pero en Venezuela lo que nos hace falta es salario suficiente, y no hablar de nuestros jubilados y pensionados, que hoy tengo que decir, y como muy bien lo hemos dicho, desde el 1 de octubre que se celebró el Día Internacional del Adulto Mayor, nuestros jubilados y pensionados en Venezuela están en una condición de indigencia social, una pensión írrita para una edad tan vulnerable que no le alcanza. Entonces tenemos que preguntar, ¿por qué se están yendo el personal salud de los hospitales? ¿Porque perdieron la vocación? No, porque no tienen un salario suficiente que les permita tener calidad de vida. Tenemos vocación. Lo que no tenemos es un gobierno que cumpla con el artículo 91 de la Constitución, que establece que el salario mínimo debe tomarse como referencia al costo de la canasta básica. Hoy la canasta básica en Venezuela supera los $500. El ingreso de una enfermera y un trabajador en Venezuela no llega ni siquiera a $90, incluyendo esa bonificación. ¿Qué pasa si ese gobierno no tiene presupuesto y no hay recursos? Yo creo que dinero sí hay. En Venezuela, cuando nosotros vemos cómo grandes carros, cómo nuestros gobernantes hoy están robustos, hermosos, usando prendas muy costosas, mientras en contraste, los trabajadores que somos lo de la fuerza productiva... Tú dices que están robustos y hermosos. Sí, y aquí sales a casarte con... No, bueno, lamentablemente ya yo estoy felizmente casada, bueno, ¿no? Ajá, pero yo creo que aquí hay una iniquidad, no hay un equilibrio entre la fuerza trabajadora y el ingreso. Yo creo que el Estado venezolano
Y allí tengo que hacerle una crítica, no al gobierno, al Estado venezolano, porque yo no le elaboro a un hombre o a una mujer, yo le elaboro al Estado venezolano. Si ustedes quieren escuelas con docentes, si ustedes quieren hospitales con personal completo, tienen que mejorar los sueldos y salarios. Ustedes no conversan con el gobierno y no plantean eso a quien deben plantearlo, o a la empresa privada, o donde necesitan las enfermeras. Mira, nosotros desde el año 2018... hemos estado en reuniones, yo represento a las enfermeras y digo, las enfermeras son una fuerza laboral, somos importantes dentro del equipo de salud y el Estado tiene que resolver el salario. ¿Y cómo neutralizan ustedes a esa gente que está trabajando, que está con el gobierno y que siguen con interés en el trabajo que hay ahorita en Venezuela? Fíjate, que esté o no con el gobierno en Venezuela, gracias a Dios, cada quien puede decidir si está o no. Yo lo que creo que no hay que ser ciego. Yo puedo tener una ideología, yo puedo formar parte de que me guste o no una tendencia política, pero tengo que entender de que el gobierno tiene que resolver las necesidades más sentidas de su población. Aquí dice que el 70% de los enfermeros han abandonado sus puestos de trabajo en Venezuela. Y ya está aumentando. Tengo que decir que esa cifra está aumentando. Esa cifra no queda ninguno. Increciendo. Mira, en Venezuela... Si está aumentando, estamos en el 80%. Carlos, ¿no? En Venezuela deberíamos existir 120.000 enfermeras. Deberíamos existir 120.000 enfermeras para hablar de atención de calidad. Hoy en Venezuela, antes del mes de julio, quedaban alrededor de 35.000 enfermeras. Y por eso digo que está disminuyendo. Y cuando disminuye el número de enfermeras, y eso quiero que todo el que me escucha lo entienda, cuando disminuye el número de enfermeras en un hospital, aumenta el riesgo de morir de los pacientes por una sencilla razón. Y eso está demostrado. No hay quien cumpla tratamiento, no hay quien atienda, no hay quien ejecute ese plan perfecto que hace el personal médico para atender su salud, no hay quien lo resuelva porque el personal de enfermería es el personal asistencial. Aquí dice que enfermeras ofrecen servicio a domicilio. Sí, y es un fenómeno que lo hemos visto desde la pandemia. Las enfermeras por lo general trabajábamos en una clínica o trabajábamos en un hospital. Pero desde la pandemia, que no había capacidad de respuesta, que la gente no, las enfermeras se asociaron y hoy entendemos que podemos hacer nuestro trabajo a domicilio, pero trabajo de enfermera, y eso quiero que me entiendan. Cuando una enfermera va a su casa no va a hacer cachifa. Va a atender al paciente como lo atendería en una clínica o en un hospital. Hay que aclarar conceptos porque estamos viendo que contratan a una enfermera y que parece que es un personal doméstico. ¿Y el sueldo es mínimo? No, acuérdate que es un contrato personal y fijan el horario. Hay unos honorarios mínimos que nosotros tenemos por la Federación de Colegios de Enfermeras de Venezuela y depende de la complejidad de la atención que se vaya a brindar en domicilio, pues se tiene unos honorarios ya establecidos, que no es salario mínimo, por cierto. ¿No hay salario mínimo? No, salario mínimo son 130 bolívares. Son $3. Lo que hace 2 años, cuando lo fijaron, eran $30, hoy son $3. Fíjense cómo hemos ido para atrás. Aquí dice que reportan déficit de unos 700 enfermeros en el Hospital Central de San Cristóbal. Mira, el de San Cristóbal, el de Maracaibo, sin ir muy lejos, el Hospital Universitario de Caracas es impresionante. Están abriendo unidades espectaculares, la unidad de urología, por cierto, a los varones que necesiten. Está bien, pero tiene un pequeño problema, que no tienen personal. Entonces, pareciera que hay como una inversión en algunos insumos, en algunos equipos, pero se le ha olvidado a los que han planificado estas unidades que para que una unidad clínica funcione necesita personal médico, personal de enfermería, personal de limpieza, bioanalista, porque el equipo de salud son 17 profesiones. Aquí dice, Crónica 1, dice, ejercer la enfermería en Venezuela implica rebuscarse con otros trabajos para redondear la quincena. Ay, es que, ¿qué les cuento? Una enfermera sale de una guardia de 6 horas horrible, y tiene que irse al mercado de coches, las encontramos porque en la economía informal, una licenciada en enfermería con estudios de 4º nivel encuentra mejores ingresos vendiendo en la economía informal, que no es vergonzoso, pero que no me preparé para eso, que lo que le paga el Estado venezolano, incluyendo clínicas privadas, por su experticia profesional.
Bueno, ¿qué otra cosa me puede decir aquí ya para terminar el programa? Bueno, decirles que las enfermeras, y esto tenemos que decirlo con mucha responsabilidad, mantenemos nuestra vocación humanística, siempre vamos a estar defendiendo al paciente, inclusive, por eso es que siempre vamos a estarle diciendo al gobierno cumpla con su responsabilidad de un salario digno para que las enfermeras y todo el personal de salud podamos continuar ejerciendo la labor, garantizando la atención de salud a nuestros pacientes. Cuéntame una cosa, las auxiliares de enfermería, ¿cómo les va? ¿Existe? Las auxiliares de enfermería no existen, de hecho, no existen. En 1992 el Ministerio de Salud suspendió la formación de auxiliares. Hoy hay un grupo, porque pero trabajan como, no son enfermeras, pero trabajan como enfermeras. No, está prohibido. Y eso lo quiero decir, en este momento hay una serie de personas fomentando cursos auxiliares de enfermería que son ilegales, porque no están autorizados por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, y con esto quiero darle una advertencia al país. Hay que estar muy pendiente porque para inyectar se necesita conocer anatomía, se necesita conocer muchos elementos científicos y no aprender a inyectar en una naranja. Por eso se están viendo mucha mala praxis y dicen enfermera, pero hay que revisar la formación. Las auxiliares de enfermería, su formación hasta este momento está prohibido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. Nadie te puede poner una inyección si es una emergencia. Si estás en tu casa, tu sí señora... puedes, pero también puedes tener un problema de que te lesionen el nervio ciático y que la emergencia se convierta en una lesión permanente. Cada quien tiene que ejercer su praxis. Las enfermeras nos formamos al igual que los médicos. Ese intrusismo profesional que muchos quieren hoy estar haciendo prácticas de salud sin la debida preparación pone en riesgo la vida de la población. ¿Y existe ese intrusismo? Sí. Se han descubierto muchísimo. ¿Ah, sí? En las redes se ha visto personas que nunca se formaron como médicos ejerciendo como médicos, personas que nunca han ejercido, se han graduado de enfermeras. ¿Y el ejercicio ilegal de la profesión no está castigado? Sí. Y de hecho es importantísimo, ¿no? Porque cuando hay unas situaciones de mala praxis, a este gobierno le hace mucho ruido las organizaciones gremiales, pero cuando hay una situación de mala praxis, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Delitos contra la Salud Pública, creada en marzo de 2019 en el 6CPC, solicita información. Si es una enfermera, está colegiada, y si no está colegiada esa enfermera, le van a imputar ejercicio ilegal de la enfermería. Y si no es enfermera, y entonces intrusismo profesional. ¿Es malo o bueno? Malo. Todo. Es malo para la persona que está indiciada, porque son elementos de convicción que la criminalizan en el ejercicio de una práctica para la cual no está preparada. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Nos vemos aquí mañana a esta misma hora, como siempre.